Bienvenidos a nuestro podcast íntimo. Rompemos con los dogmas, trascendemos la catequesis y evitamos el pragmatismo. Nos sumergimos en un viaje espiritual auténtico. Exploraremos la profunda necesidad de encontrarnos verdaderamente con el amor infinito que es Dios, camino de verdad y vida. Bienvenidos, gente bonita que nos escuchan en su podcast íntimo. Como pues ya estuvimos escuchando el capítulo anterior, en donde pues estábamos hablando de Dios, que si Dios puede ser el sentido de tu vida, y vimos que sí, nuestra respuesta fue que sí. Todo lo que estuvimos pues conversando, que tú estuviste escuchando, esperemos que haya dejado ese pues sentido en tu corazón, ¿no? En donde obviamente pues Dios puede dar ese camino a lo que estamos viviendo. Y hoy estamos preparando un capítulo padrísimo, hermoso, que es esta continuidad, ¿no? Si ya supimos que Dios es el sentido de nuestra vida, ahí vimos cómo puede serlo. Hoy vamos a hablar precisamente en este quinto capítulo que tanto ansiabas que saliera, el cómo me dejo abrazar por Dios. Hay veces que nosotros pues nos hacemos esta pregunta muchísimo de que, ok, estamos en este caminar de lo que estamos viendo en este podcast íntimo, de todos estos cuestionamientos que pues les lanzamos, lo que conversamos, y hemos llegado justo hasta esta línea de cómo me dejo abrazar por Dios. Y es algo interesantísimo lo que vamos a compartir el día de hoy, porque viene acompañado de muchas vivencias que en verdad pues hemos pasado y que estamos pasando y que queremos compartirte, ¿no? Y pues yo te invito a que el día de hoy abras tu mente, tu corazón, para que Dios siga actuando en él y te dejes abrazar en este quinto capítulo por él. ¿Qué tal, amigos? Quiero empezar con esta pregunta. Después de que tuvieron su encuentro íntimo con Dios, ¿cambió su vida social? Si sí o si no, ¿de qué manera? ¿Y en qué círculos estaban antes de encontrarse con Dios? Cambió mi vida social, sí, tremendamente. Yo tenía 14 años, yo creo que estaba como en tercero de secundaria, y cambió mi círculo social porque les empecé a hablar de las cosas extraordinarias que yo había vivido en ese encuentro íntimo, y pues me empezaron a juzgar de loco y me empezaron a juzgar como de, esas cosas no pasan. Fue un encuentro pues efusivo, fue un encuentro a través de algo que nosotros conocemos como carismático, y mi vida social empezó a cambiar a que quería que todo mi círculo social viviera lo que yo había vivido. Uh-huh. Esa fue como mi primer parte o mis primeros días de que salí, o después de haber tenido la oportunidad de este encuentro íntimo. Oye, Víctor, todos te empezaron a ver como que hablabas idioma alienígena. Es la competencia. Ya el otro día había un meme, es la competencia. Mentira, no es. Ahí se imaginaban a Víctor hablándoles idiomas extraños de este compa que tiene. Fíjense que también a mí me pasó muchísimo, porque yo pienso que cuando tienes una experiencia de Dios, pues que te abraza, ¿no? O sea, que cambia totalmente tu sentido, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Yo me acuerdo de un buen amigo que decía que él salía con ganas de besar a todos los perritos del mundo. Sé quién es. Es que ese ejemplo siempre me lo chuto porque es cierto, o sea, y porque lo decía varias veces. Exacto, y ya no sabemos su testimonio. Y ahora sigue. ¿Con qué letra empieza su nombre? Bueno, espero que algún día escuche nuestro podcast y diga, yo soy. Soy yo. Pero es que es neta, o sea, la verdad, cuando nosotros escuchábamos ese tipo de testimonios, y nosotros nos tocó compartir nuestro testimonio con las personas, de verdad dicen, este compa que tiene en la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo va a pasar eso? ¿O es su realidad? Pero es cierto. O sea, a mí en lo personal, cuando yo compartía mi vivencia de la experiencia del amor de Dios y
y de lo que yo había vivido en aquel retiro, pues muchos me empezaron a juzgar, ¿no? Así como de hecho una vez, ya ven de las veces que te separas de tus compañeros de la secundaria y que los vuelves a ver y que una reunión de secundaria. O sea, yo algún día espero platicarles mi vida tormentosa de la secundaria, pero cuando nos juntamos con mis compañeros de la secundaria, todos te empiezan a poner apodos, obviamente, ¿verdad? El mío, déjenme decirles que era de un alto rango, porque me decían la pontífice. Y claro que me empezó uno. O sea, no eras la monjita. No, claro, era la pontífice, ya era más alto rango. Claro. O sea, yo sobrepasé eso de López Rodríguez. Sí, entonces, claro que muchos me empezaron. Me acuerdo mucho de un amigo que de verdad se me quedó viendo así como súper preocupado y me decía: Alonso, ¿te puedo preguntar algo? Y yo, sí, ¿qué pasó? Oye, neta, ¿tú te metiste eso de la iglesia porque andabas en drogas o robabas o no sé, te juntabas con gente así bien mala, así como de sicarios o algo? Y yo, pues no me drogaba ni robaba, pero no. Y claro. Y entonces, ¿por qué estás en esto, no? Entonces, claro que mucha gente te empieza a ver muy raro. Y tus amigos empiezan como, amigos entre comillas, porque hay de todo en esta vida, pues empiezan a cuestionar muchas cosas como de, y raro, ya me viene a sermonear, o ya me viene a juzgar cómo vivo, ¿no? O ya me viene a dar consejos que yo no le pedí. Entonces, sí cambia muchísimo. Y se van alejando de ti y porque tú no compartes ya los mismos gustos. O sea, obviamente ya tu vida la ves desde otro punto de vista. Y pues sí, o sea, ya si te invitan a, pues como dicen, ¿no?, a un cotorreo, pues ya es así como que te la piensas porque pues ya no lo compartes, ¿no? Sí, yo recuerdo que mi círculo era muy futbolero. Yo teniendo 14 años tenía el sueño y la aspiración de llegar a ser jugador profesional. Nunca fui habilidoso, fui más perseverante, fui más hachero. Para los de la comunidad futbolera, ser hachero es ser más juego sucio. Yo como defensa central, pero tenía esa aspiración. En algún momento hice pruebas para un club de la ciudad de Hidalgo y empecé a ver que la vida deportiva era pues chida, estaba todo muy bien, pero dentro de la comunidad deportiva yo les empecé a hablar de las cosas que yo viví. Bueno, a mí me engañaron para vivir un encuentro o para haber tenido el encuentro íntimo, porque a mí me dijeron que iba a ir a jugar fútbol y que iban a estar pues varias niñas. Yo pensaba que varios figuras del fútbol acá y el Víctor que me iban a descubrir el talento. Y cuando yo tengo este encuentro, esta experiencia, mis sábados futboleros dejaron de ser sábados futboleros para convertirse en reuniones, les llamábamos crecimientos. O sea, empezaban a hacer reuniones en donde como adolescente te juntabas con otros adolescentes para compartir lo que en esa comunidad nutría. Y la convivencia y el afecto y pues adolescentes de 14 años era una interacción chida. O sea, mi mundo empezó a cambiar, mi círculo empezó a cambiar, siendo en aquel entonces mi prioridad. Ya con el tiempo yo solito me di cuenta de que no tenía aspiraciones para ser jugador profesional y que empecé a descubrir cosas dentro de este nuevo círculo, que por ahí se destaparon nuevos talentos. A lo mejor tú recordarás que por ahí me dieron un instrumento musical y como que medio la hallé, y luego me dieron un micrófono y como que la hallé. Entonces, pues mi círculo social fue cambiando y mi círculo de aspiraciones fueron empezar un nuevo Víctor, una nueva vida. Sí. ¿Tú en qué tipo de círculos sociales andabas? Ay, Saúl. Siempre es interesante escuchar tu. Refréscame la memoria. Ya te la sabes de memoria, no manches. No, pues, a ver, para toda la gente que nos escucha, espero que no se asombren. Porque muchos, de verdad, o sea, muchas personas que yo he tenido, pues, la bendición de compartirles mi testimonio, o con personas que ya me conocieron en este medio, yo les comparto y dicen, no manches, claro que no te conozco. O sea, yo, sí, también era hija del diablo. Bueno, porque así pasa, ¿no? Pero justo yo, antes mis círculos sociales, déjenme comentarles que yo tardé muchos años en acercarme a Dios, ¿no? Y yo me empecé, obviamente, por la curiosidad. Todo entra por la curiosidad. Entonces yo recuerdo mucho que de chiquita a mí me decía mi mamá
que ella iba en una secundaria pública de aquí de Guadalajara, creo que es la 12 mixta o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces me decía, no, que yo en el baño, que jugaba que a los palitos y que la Ouija, que sabe qué. Entonces yo por morbo, la verdad, uh-huh. O sea, por curiosidad dije, ay, algún día voy a estar en esa secundaria y voy a hacer lo mismo que mi mamá, ¿no? Entonces, claro que a mí me empezó a llamar mucho la atención. Empiezas por cosas X, ¿no? O sea, como de que el tarot y que mi horóscopo y que no sé si todavía existan las revistas de 15 a 20. No, a lo mejor ya es una versión más acá, más pro, pero yo compraba antes las revistas de 15 a 20 y buscaba mucho mi horóscopo, ¿no? Y que decía, hoy te tienes que vestir de naranja, ¿no? Y ahí iba así como vistiéndome de naranja. Ya recordé unas revistas que eran exclusivas para adolescentes mujeres. Claro, sí, ya que tenía así sopa de letras, sí. De que hacías un test y a ver quién te quería más, claro. Sí. Entonces, por si no lo sabía. Tengo una hermana del 88, entonces parecido. Obvio. Sí. Pues entonces yo empecé así hasta que, me iba llevando cositas X que hasta uno nos da risa, claro, en este momento, pero hasta totalmente irme al ocultismo, ¿no? Porque una cosa me iba llevando a otra y me generaba mucha adrenalina. Entonces para mí era como que se siente chido estar descubriendo todo esto, ¿no? Entonces ya en realidad cuando yo conozco el otro lado, uh-huh, ahora yo sé y yo lo compruebo en vida propia que como Dios tiene poder también el otro, pero no más que Dios, ¿no? Entonces yo estaba en esos caminos, en esos rangos, y sí, o sea, llegué a ser totalmente una enemiga de Dios. Cuando Dios me habla por mi nombre y me llama a su encuentro, pues es cuando ya todo empieza a cambiar. Y por eso mucha gente que me conoce antes de conocer a Dios, pues dice, no manches, ¿esta qué le pasó? De que le dieron a fumar, y la que me conoce ahorita, pues no lo cree, ¿no? Porque sí, también estuve mucho tiempo atrapada en el alcoholismo, en muchísimas cosas que te van llevando, ¿no? Esto va de la mano. Uh-huh. Entonces una cosita te lleva a otra y a veces uno no cree, pero es real. Existe. Sí, yo estaba metido más bien por la secundaria en cosas de pandillas y en cosas de barras o no sé, porras, hinchadas, uh-huh, depende de dónde sean. Y ahora lo ven al Saúl y así todo bien tierno. ¿Cómo este muchacho? Sí, amiga, era sí. Un líder. Después se los vamos a presentar. Pero sí, era pues eso de futbolero, también totalmente futbolero, esa era mi vida. Y de hecho ahorita que dijiste lo del retiro, que te engañaron, que fútbol y mujeres, no, pues no me engañaron así, pero dije, eso hubiera sido... O sea, yo hubiera mordido el anzuelo. Sí, no, yo sí llegué a expresar así como que para mí la vida, fútbol y mujeres. Bien pubertal. Tu corazón es rojinegro, ¿no? Rojinegro, sí, claro. Obvio, sí. Aquí también yo. También tú eres rojinegra. Y mi esposo y mi familia, o sea. ¿Tú heredaste el amor rojinegro por mi abuelo? ¿Verdad? No, por mi abuelo. ¿Por tu abuelo? El papá de mi mamá. Y mi papá pues no le quedó de otra. En mi casa somos rojinegros, pues él también. Le decía, ¿qué le vas? Al Atlas porque le va a mi esposa, ¿no? Pues sí, ya. Pues bueno, ya que. Pues bueno, entonces pues sí, yo era del Atlas, bueno, todavía soy del Atlas, pero en ese entonces pues ese era mi sentido de vida, ¿no? A falta de Dios o a falta de algo más fundamental, más sustancial, pues era el fútbol, era el Atlas, y entonces a cada fin de semana ir al estadio y de vez en cuando se podía, cuando le conseguía sacar dinero a mis papás, porque pues yo era adolescente, no trabajaba, sí, pues viajaba, ¿no? Y entonces a Monterrey, a Morelia, etcétera. Y pues y de parte de las pandillas, pues en la secundaria hay pandillas que había que de repente pues van a la secundaria a la hora de la salida, pues a platicar, a ver qué hacen. Y en esos mundos andaba, entonces pues yo me convierto y en la pandilla, en la barra o en la hinchada, en la porra, pues ahí es donde por lo menos como varón tienes o por lo menos yo sentía como esa expectativa de que si quieres ser alguien, si quieres que te respeten, pues tienes que ser duro. Claro. No, o sea, estas cosas de ir a la iglesia pues te hacen blando. Sí, claro. Pues sí, te hacen blando, es de mujeres. Uh-huh. Entonces, pues a mí me daba vergüenza hablarles a ellos de Dios,
Entonces, al principio me costó mucho, tanto con ellos como con mi familia, que aunque mi familia no ha habido, o sea, ambiente hostil ni nada de eso, pero yo sentía la necesidad de poner una apariencia, una máscara, ¿no? De ser duro, de ser, pues como serio, frío, indiferente, burlón. Y entonces me fue muy difícil quitarme esa máscara. No sé ustedes cómo les fue con eso de si sintieron vergüenza o no. De repente salir y hablarles de Dios, invitar a retiros. No, mi amigo, o sea, de que yo era la persona más avergonzada del mundo. Y de primero te voy a decir, ahorita me pasó aquí el flashazo en mi mente. De la primera que vivió esta experiencia fue mi mamá. O sea, primero a ella le invitaron una muy buena amiga en aquel tiempo de la familia. Y mi mamá aceptó. Entonces, cuando nosotros fuimos a recogerla y al retiro, no manches, o sea, yo me moría de la pena porque no, cállate, o sea, la veía bailando el granito de mostaza y que remolineando y así que y decía, qué vergüenza. ¿Qué dijiste? ¿Es la misma señora Lidia? Sí, te lo prometo. Yo decía, ¿qué le pasa a mi mamá? O sea, qué pena. Y luego cuando decía, ¿qué pasa eso? Porque decía, ¿quién quiere dar su testimonio? Y yo te lo juro que está haciendo changuito. Decía, ay, que mi mamá no sé qué. Y mi mamá así de, y dije, no manches. Entonces, pues ya nada, mi mamá pasó. Y nosotros, justo por lo que decías de las máscaras, mi mamá siempre nos decía que la casta de mi abuelo era como muy fuerte, ¿no? Porque él viene, pues, era de un rancho de Zacatecas, entonces como que allá son muy duros. Entonces siempre mi mamá nos decía, los Rodríguez no lloran, ¿no? Y nosotros teníamos prohibido llorar, o sea, por cualquiera así de que, no sé, si algo nos diré, ay, ya, los Rodríguez no lloran, sé fuerte. Entonces así como que, pues, era prohibido, ¿no? Entonces cuando vemos a mi mamá enfrente que se doblega y que dice, hijas, perdón, me equivoqué, es bueno expresar los sentimientos. Y también los Rodríguez lloramos y empecé a llorar mi mamá, yo así de, o sea, me quedé en shock, ¿no? Sí, o sea, yo voy a llorar ahorita. Sí, se los prometo, o sea, porque decía, pues sí, y ella dice, o sea, si Jesús lloró, ¿quién soy yo para decir que para nosotros no lloramos, ¿no? Entonces, pues a mí me impactó mucho eso, porque para nosotros valía mucho esa parte, ¿no? De la casta de mi abuelo, del apellido, de muchas cosas, pues, que la verdad ahorita tú lo piensas y dices, no, pero total que cuando ya mi mamá veo que hace eso, yo decía, qué pena. Pero cuando a mí me toca estar de ese lado, entendiste todo. Claro, o sea, ahí fue cuando dije, ay, no, ya sé, porque pues sí, o sea, lo menos que te pasa por la cabeza es la pena, o sea, porque no hay pena. O sea, descubrir en verdad el amor, el abrazo de Dios, no manches, o sea, te llena tu vida, llena tu ser. Y pues ahora sí que dices, no, pena por mí. Claro. O sea, porque yo no conocía esto. Claro. Pena por mí porque yo estaba perdido. Pena por mí porque, o sea, en qué cosas tan efímeras estaba involucrado, metida, que en realidad de cuentas eso no me llena. Esto es lo que me da vida, lo que me llena, ¿no? Entonces, wow. Yo sin verme tan la víctima de todo esto, yo llego a ese encuentro de adolescentes por un brother que se llama Francisco. Saludos donde quiera que ande. Y yo llego junto con los servidores porque mi papá no me quería dejar ir porque mis papás siempre han tenido comercio abarrotero y no había quien me llevara. Con la condición de que me fui con él, me dieron chance. Y era como medio complicado entender que en aquel entonces eran jueves, viernes, sábado y domingo. Que un adolescente de 14 años se fuera de su casa 3 días y algo que a lo mejor ni siquiera ellos entendían. ¿Qué pasó? Que cuando ese domingo cierre de este encuentro íntimo, de este caminar de adolescentes, mi familia no fue. Mi familia no fue porque ni siquiera sabían dónde yo estaba. Y fue un choque muy complicado el yo ver a las familias de mis otros compañeros con flores, con globos y te quiero mucho y todo lo demás. Y yo llorando desde mi parte más introvertida, haciéndome el fuerte. Y yo en mi interior era como qué chido que otras personas están viviendo algo que yo deseo. Porque en ese momento te encuentras con tus sentimientos que prevalecen, con tus emociones, con un choque de cosas que suceden en tan poco tiempo, en 3 días.
Y recuerdo que llego a mi casa, para las personas que ubican la ciudad, en aquel entonces estaba la calzada y periférico, y yo iba hasta el otro lado de la ciudad. Entonces el recorrido era de como de 1 hora para llegar yo a mi casa. Llego ya como 7, 8 de la noche y en lugar de preguntarme cómo te fue y qué había pasado, quedan 3 horas para cerrar el negocio y ve, ayúdale, que tienes que trabajar porque te fuiste 3 días de vacaciones. Y era como un loop. Fue un golpe muy complicado porque lo he dicho públicamente y lo sigo diciendo, no hay un historial de demostrar afecto en la casa donde yo crecí. Pero al paso del tiempo pues fue un rollo de ir aprendiendo y ser resiliente. ¿Quién fui yo o quién estuve yo tan inmerso a que a los 14 años sigo siendo tartamudo, pero a los 14 años tenía tremendamente tartamudez? Sigo siendo introvertido, pero era muchísimo más introvertido. Tenía problemas de socialización, tenía problemas de demostrar mi afecto, tenía problemas de todo lo que te puedas imaginar siendo un adolescente de 14 años. Y la pregunta que decías es si te daba vergüenza. Por supuesto que me dio vergüenza. Por supuesto que me daba pena. Lo hacía a mi forma y les platicaba las cosas que yo había vivido. Y es que ¿cómo describes la paz? ¿Cómo describes algo que no puedes medir, que no puedes sentir, no puedes ver, que decir, ay, si la paz es azul? La sientes y sabes que está ahí cuando sucede. Y era bien complicado. Para mí ha sido o fue un proceso bien complicado. Pero pues aquí seguimos. Y la parte que respondía como a este bloque es como, pues sí, la verdad es que así, a mí sí me dio un chorro de pena. Yo, ¿por qué tengo que mentir? Incluso en mi propia familia, porque mi familia conoce mi peor versión y conoce mis peores caídas y conoce mis peores cosas y mis peores defectos. Y de repente le hablas de las cosas buenas y es como, ya empezaste con la bipolaridad, ya te empezaste a hacer como monjito o cucaracha de templo y ese tipo de cosas y ese tipo de comentarios que nunca abonan nada positivo. Sí, y fíjate que ahorita pensando, ¿no? O sea, me cuestiono mucho esta parte de decir, ¿y vale la pena todo esto? O sea, porque pues obviamente todos compartimos el hecho de que pues dejamos cosas atrás, dejamos gustos, dejamos incluso a veces hasta momentos familiares importantes. No sé si a ustedes también les pasó, sí, ¿verdad? Sí. A mí hasta la fecha mi primo me recalca que me perdí su boda. Pero ¿estás en retiro? Sí, porque me fui a un retiro, entonces hasta la fecha está de que, ay, es que no fuiste a mi boda. No sé, yo así de que. Entonces, claro que muchos perdimos. ¿Sigue casado? Sí, sí. Bueno, pues dime por lo menos. Sí. Perdimos muchos, pues ahora sí que encuentros familiares, actividades, situaciones. Pero la verdad, si a mí me preguntan, yo digo, valió totalmente la pena. O sea, y ha valido y está valiendo. Y sigue valiendo. Y sigue valiendo. O sea, porque gracias a eso yo se los puedo compartir. O sea, yo tuve un nuevo sentido de vida. O sea, yo de verdad, y yo me veía así. O sea, yo me identificaba más en aquel tiempo con la cita bíblica de huesos secos, ¿no? O sea, yo de verdad, yo así me sentía. O sea, yo llegué a ese retiro, o sea, como muerta en vida. O sea, de verdad yo iba muerta en vida, iba sin ninguna esperanza, me sentía incluso tratándolo con la psicóloga con la que asisto, y recordamos mucho ese encuentro con el Señor, ¿no? Y cómo llegué. Y para mí fue todavía muy, muy conmovedor. Y recordándolo yo decía, es que volviendo a ese tiempo, o sea, yo me sentía nada. O sea, yo había perdido todo, yo había perdido mi valor como persona, y cuando yo llego y empiezan a hablarme de ese Dios que me ama, de ese Dios que me abraza, de ese Dios que me perdona, de todo lo que yo hice, de todo lo que yo pasé, híjole, o sea, me puso carne nueva en mi corazón, me puso de verdad un nuevo sentido, renovó hasta lo más profundo de mi ser, ¿no? De mi tuétano, o sea, así todo me llenó. Uh-huh. Y cuando a mí me compartieron esa cita bíblica, yo dije, claro, esa soy yo. O sea, porque el Espíritu Santo sopló nueva vida en mí, y fue cuando yo dije,
vale la pena y está valiendo la pena. Y cuando yo tuve el valor de ir dejando poco a poco todo esto, porque obviamente la gente que nos escucha va a decir, pues sí, o sea, qué fácil es dejarlo. No es fácil. O sea, no es fácil dejar muchos hábitos que tenemos, muchos vicios que tenemos, muchas creencias que nos hacemos nosotros mismos, de nosotros mismos y de nuestro contorno. No es fácil. Es una lucha constante, pero ¿saben qué? A ustedes que nos escuchan, es una lucha que tiene sentido. Es una lucha que entre más tú luches contra eso, mejor te sientes y sales más victorioso. O sea, pero porque sabes que no luchas solo. Claro. ¿No? Entonces, luchas de la mano de Dios y de que se puede. Y hasta ahorita, hasta la fecha, yo digo, vale totalmente la pena. Sí, gracias por compartir eso, Aldonza. Y pues ya nos compartías también tú, Víctor, un poco de cómo han cambiado las cosas, cómo fue yendo poco a poco. Y porque tal vez habrá gente que diga, como, o sea, es su imaginación, ¿no? O sea, simplemente... Se alucinan. Ajá, pues sí, se alucinan. Fumaron, como dicen, ¿no? ¿De cuál fumas? Se alucinan o se meten en un mundo de fantasía, ¿no? Y entonces tal vez se pueden preguntar, o nos podemos preguntar nosotros mismos, como, ¿cómo no sabemos? O cómo sabemos que no es solamente nuestra imaginación, ¿no? Pero ya nos decías, ya no estabas tú compartiendo, Aldonza, tú, Víctor. Yo creo nadie que te escuche va a pensaría que eres tartamudo o introvertido y eres hasta conductor de un programa de radio, ¿no? Entonces, ha habido muchos cambios en nuestra vida que decimos, pues es que es imposible que sea solamente nuestra imaginación y tantas cosas que hemos vivido. Y no es nada más un sentimiento, porque todos queremos ser felices, ¿no? Y a muchos se nos escapa la felicidad y es como algo escurridizo, porque en realidad a veces no sabemos bien ni qué es ni cómo se consigue, ¿no? Y si es solo un sentimiento, entonces va y viene, ¿okay? Pero lo que sí podemos decir es que la felicidad no es algo que pueda ser nuestro objetivo directo, ¿okay? Sino que siempre va a ser la consecuencia de algo, ¿okay? O sea, si tu objetivo de vida es ser feliz, o sea, pues eso no te dice nada, ¿no? Porque la felicidad siempre es el fruto de algo, ¿okay? Va como siempre acompañado, o el resultado, pues sí, el fruto tal cual, el fruto de algo. Entonces, no sé si tienen como experiencias que compartir de cuáles han sido los frutos que ustedes han experimentado en sus vidas de tener una relación íntima con Dios. Yo creo que el primero y más importante para mí, y sigo súper engranado con una frase que tú nos dijiste hace algunos capítulos, y es la parte más importante de encontrarme o de haber tenido un encuentro íntimo con Dios, es que me permitió también encontrarme conmigo mismo. Y me hizo darme cuenta de, primero, cuáles eran las heridas de mi infancia, de mi adolescencia, de qué carecía y qué tenía que trabajar. Como un fruto secundario de haber tenido un encuentro íntimo a mis 14 años fue que uno de mis mejores amigos de aquella comunidad en donde yo viví ese encuentro íntimo me sugirió canalizarme a un proceso terapéutico. 14 años yo tenía. Trabajaba sí en el negocio familiar, pero no tenía la solvencia para costear un proceso terapéutico. Lo primero que empecé a hacer yo de una forma espiritual o de una forma como no tangible es que empecé a confiar en que las cosas se iban a acomodar. No tengo el dinero suficiente, Dios, pero si creo que esto me va a beneficiar, te vas a encargar del capital. Y empecé a trabajar más horas, mi padre me subió el sueldo, empecé a generar otro tipo de cosas y la solvencia se dio. Empecé a generar un proceso terapéutico doloroso, sufriente, y empecé a descubrirme a mí mismo. Empecé a descubrir qué era lo que Víctor Manuel quería, qué era lo que Víctor Manuel sentía. Y en este proceso sigo caminando y en este proceso sigo transformándome, aunque no sé si sea la palabra correcta. Los primeros frutos que empecé yo a notar es, empecé a confiar en Dios como un amigo y no como una superioridad. Y no quiero caer en lo que no queremos hacer con este podcast, pero
estamos inmersos en una religión que es pragmática, que es tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer. Y yo crecí en una casa de los domingos se tiene que hacer algo y tienes que ir al catecismo y tienes que cumplir con tus sacramentos, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo por tener una experiencia de amor. Yo sé que las personas que nos están escuchando van a decir, ay, estos están locos, pero a mí cuando me dijeron que existía algo que no podía ver y que no podía tocar, que me había creado y que me amaba desde antes de que yo naciera, lo sentí de una forma que me tumbó todo por una razón, porque esa persona ya tenía ese encuentro íntimo. No podemos ir por la calle diciéndole a todo mundo, sí, Dios te ama, pero si de verdad tenemos ese encuentro íntimo con Dios, ¿lo podemos manifestar? Es decir, ¿cómo puedo hablar de alguien que no he conocido? ¿Y cómo puedo hablar del amor que nunca he sentido? Cuando te encierras, cuando te das la oportunidad y te encuentras con personas, les llamamos nosotros, con una unción especial, con un toque, que sus palabras, sus acciones nos llevan a ese encuentro íntimo, ahí es en donde entendemos todo. Fíjate que yo les comparto, la verdad yo a través de, siempre se me olvida la cuenta, pero creo que son como poquito más de 18 años de vida, hoy voy a decir de vida consagrada. Bueno, pues sí, o sea, sí y no, o sea, porque pues estuve mucho tiempo, pues totalmente dedicándome tanto en mi trabajo, en lo personal, como en mis, pues decir tiempo libre, que no es tiempo libre, ¿verdad? Pero pues dedicándome totalmente a la evangelización. Pero yo ya llevo en un caminar con el Señor como, pues sí, unos 18, 19 años, ¿no? Uh-huh. Sí, no es que me brinco un poquito, ¿verdad? Pero no me calculen la edad, estoy chiquita. Pero bueno, conocí a Dios desde muy chiquita. Entonces, creo que en todo este caminar, pues he tenido muchos frutos. O sea, porque cada que yo lo he visto así, ¿no? Cada que tú vas avanzando en tu proceso de vida con el Señor, pues va viendo, o sea, más situaciones, ¿no? O sea, no, como dice la palabra de Dios, no todo es fácil. Claro. O sea, no todo es color de rosa, uh-huh. No es de que si ya te encuentras a Dios, ay, sí, ya, aleluya, amén, uh-huh. Siempre te amo, Señor, que ya hablaremos forever. De ese tema en el siguiente episodio. Exacto, para adelantarnos, ¿verdad? Adelantando. Pero en este caminar con Dios, yo he recibido muchos frutos. O sea, en los primeros que yo recibí en mis primeros años de evangelizada, pues fue como yo les compartí ahorita, o sea, encontrar el sentido de la vida, encontrarme con un nuevo deseo de vivir, encontrarme con Dios, o sea, con tal cual con decir, híjole, o sea, estaba tan perdida. Y después, conforme va pasando el tiempo, uno de esos frutos que también yo recibí, fueron gracias especiales en mi vida. O sea, que Dios me compartía, ¿Qué quiere decir eso? Pues dones, carismas, ¿no? Que tú puedas ayudar a las personas. Otro fruto que de verdad hasta la fecha lo he disfrutado muchísimo es que me dio el Señor pues la gracia de poderle cantar. Porque de verdad la gente que me conocía desde antes, o sea, yo era cero afinada y nada. Bueno, por gracia queremos decir regalo. Sí. Cuando digamos gracia es un regalo. Ajá, entonces esa gracia de Dios, ese regalo, de poderle cantar, de poderle alabar, a mí también me trajo muchos frutos, y a la fecha. ¿No eras como desde niña la que siempre soñó con ser cantante? O sea, no era como... A ver, cántanos. Cántanos una canción. Como los papás, ¿verdad? Mi hija sabe hacer esto, hazlo. Y al rato la chiquilla así, no. Yo porque creí que sí era así. Y siempre, ay, qué ranchero. Ya la chiviaron. No, fíjense que, o sea, yo ponía el CD de todo lo que era de Selena, o sea, era así de que, y me ponía a cantar y a hacer como las coreografías y eso, pero no era, o sea, no cantaba bien y no era como mi máximo ser artista ni cantante. Pero, en aquel momento, de verdad, yo pues recibí ese regalo de Dios, ese fruto, y lo puse a su servicio y me trajo muchas gracias, o sea, muchos más regalos, ¿no? Y a la fecha, el fruto que yo he recibido de parte de Dios, y lo digo, siempre le he dicho, ¿no? Y abiertamente, pues es mi familia, ¿no? O sea, es mi esposo, es mi hijo.
De verdad, yo se los digo y siempre se los he compartido. Cada que tengo la oportunidad, digo, pidan al Señor por los que ya están, los que todavía no están casados, oren por sus esposos, por sus futuros esposos, por sus futuras esposas. Y quien ya está casado, igual, pidan por ellos. Porque de verdad... Y por su descendencia. Exacto. O sea, porque yo ahorita al momento vivo un matrimonio que siempre yo quise vivir. Y se los comparto así, o sea, yo no había pedido algo tan bonito porque yo no sabía que existía. O sea, yo a lo mejor yo sí tenía expectativas o lo pedía, pero lo que yo estoy viviendo, yo ni siquiera me lo había imaginado. O sea... ¿Pedías cobre y recibiste oro? Exacto, o sea, y más porque las expectativas que te da el mundo, ¿no? Claro. O sea, pero va más allá. Siempre cuando tú confías en Dios, cuando te dejas abrazar por Él, lo que Dios quiere para ti va más allá de lo que tú te imaginas. Va más, 1000 veces más. Y yo se los puedo compartir a mis compañeros, les estuve compartiendo. Hoy estoy viviendo una situación compleja con mi hijo de salud. Y yo tengo la gracia de tener un esposo 100% entregado a su familia. Hemos tenido noches muy difíciles de no dormir ni nada. Y verlo ahí al cañón de la situación, que a veces me levanto súper cansada y él así de que no, acuéstate, no, yo me quedo, o llega y ya tiene la comida preparada, o me dice, te doy un masaje en los pies, ¿no? Y para mí es algo como que... es un tipazo. Sí, o sea, y son frutos que yo sé que solamente vienen de Dios, ¿no? Y aparte porque él también está en el servicio de Dios, es ministro de la comunión y también todo su caminar ha estado en él. Pero, pues es lo que yo les puedo compartir, que son gracias de Dios, ¿no? Uh-huh. Y te van dando, o sea, se van renovando y no terminan porque Dios nos quiere ver felices siempre. Un amigo argentino que conocí yo en San Luis Potosí, un hermano de una congregación religiosa llamada Discípulos de Jesús, una vez me dijo: si piensas que tu vida es complicada, imagínate y regresa al tiempo cuando decidiste, sí, continuar con este camino. ¿Qué cosas no hubieras obtenido si no le hubieras dado ese sí? Uh-huh. O sea, ¿dónde estarías hoy en este presente si no le hubieras dado ese sí? Y es que somos muy... Soy muy de a veces decirme, y es que México y la inseguridad, y es que la inflación, y es que el contexto, sí, y es que sí soy. Pero imagínate si no tuviera yo el encuentro, ¿cómo viera al mundo? ¿Dónde estaría? Uh-huh. Fuera parte de mi círculo del que conocí en la calle, del que conocí en la escuela, porque ese círculo está súper metido en cosas que nada dejan felicidad, que nada dejan plenitud y que nada dejan de ser como de una forma correcta. Yo nada más me hiciste recordar una frase que decía un amigo, y es este tema de las parejas y de la descendencia, y es: me preparo tanto que amo a mis hijos sin antes ser esposo, y amo más a mi esposa sin siquiera conocerla. Y tengo que tener la capacidad suficiente mental, espiritual, humana, para decir: te amo tanto que yo ya estoy preparado, y les amo tanto a la descendencia que pueda tener, o que si es que sea el plan, que tengo las condiciones suficientes para que eso suceda, porque también es una parte de trabajarla, porque no creo que Aldonza le echó 5 pesos a una maquinita y salió su marido, porque tampoco fue una cuestión de suerte. Sí fue un proceso de una gracia, de una bendición, pero a través de una perseverancia y de una resiliencia espiritual. Yo así lo veo, tampoco me quiero meter aquí a dar pragmatismos espirituales. Sí, también, o sea, sí quería comentar en esta parte de que también José, tu esposo, o sea, él tiene una relación íntima con Dios también, no es que haya, como dijo Víctor, salido un tipazo así nada más en el cereal. Que no estamos diciendo que para ser tipazo tengas que ser religioso. No, pero los frutos que te da Dios sí van más allá. La verdad es que sí van más allá. Y hay varios frutos, y quiero mencionar 3 que encontramos, que menciona en la escritura. ¿Y por qué la escritura? No, ¿por qué la Biblia?
O sea, es que si llega un punto, podemos hablar de nuestra experiencia y de nuestra existencia y nuestros vacíos. Pero a la hora de conocer a Dios, pues no nos podemos quedar nada más con es que yo creo, o sea, pues a mí se me hace que pues Él quiere mi felicidad y yo creo que mi felicidad es esta, entonces Dios ha de querer eso, ¿no? Pues sí, o sea, llega un punto en el que tienes que pues decir, a ver, ¿quién es este Dios? ¿No? Y pues lo conocemos. En ese conocimiento es una parte importante en la escritura. Esa es como la digresión o el paréntesis que quería hacer, ¿no? Entonces la escritura nos habla, o sea, la Biblia, nos habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y hay 3 frutos en particular: el amor, la alegría y la paz, ¿no? Y que son cosas pues que todos queremos, o sea, independientemente de quién seas, de dónde vengas. Tú quieres amor, tú quieres alegría y tú quieres paz. Tal vez paz que te viene, como dijiste, Víctor, se me hizo muy lindo esta parte, esta confianza de decir, ok, no hay dinero para terapia, pero necesito terapia. Dios sabe que yo necesito terapia, entonces Él se va a encargar. ¿Qué está en mis manos hacer? Lo hago. Pero lo que no está en mis manos, paz. O sea, confianza, porque Dios, mi amigo Dios, sabe lo que yo necesito. Entonces tengo esa paz. Y bueno, también son cosas que yo he vivido. Si yo no tuviera esta amistad con Dios, la verdad se me haría, o sea, los escucharía y diría, es que es demasiado bueno para ser real. O sea, eso es nada más en cuentos de hada, y que la vida no es un cuento de hada, ya lo veremos. No, eso nada más en películas, no lo creería, pero con toda honestidad lo estoy viviendo ahorita, y no por méritos míos, o sea, por puro regalo, no por pues eso, ese fruto de tener una relación íntima con Dios, lo estoy viviendo. Pero se requiere de un proceso para llegar a eso, ¿no? Y hay veces que retrocedes, hay veces que avanzas, pero Dios va transformando poco a poco nuestros corazones, ¿no? Y bueno, ya como aterrizando en concreto o respondiendo al título de este episodio, ¿cómo saben ustedes cuando están dejándose abrazar por Dios? Pues mira, Saúl, yo ahora sí que resumiendo todo lo que hemos platicado, yo sé que me estoy dejando abrazar por Dios, y bueno, es una parte como que medio chistosa, ¿no? Pero sé que me estoy dejando abrazar por Dios cuando algo me está costando mucho, ¿no? Que dejar o avanzar o perseverar. Y que a pesar de que me está costando, siento como un empuje especial, ¿no? O sea, como decir, vamos, sí puedes, ¿no? O sea, como síguele echando ganas. Y en ese empuje especial, o sea, que a veces siento de decir, échale ganas, justo siento la fuerza, ¿no? Justo siento el deseo de decir, híjole, o sea, ahorita me está yendo de la jodida, pero siento este deseo extra que sé que, no es por mi mérito, pero sé que Dios está ahí detrás de esto. Entonces, en mi experiencia, cuando me estoy dejando abrazar por Dios, digo, Señor, esto me está costando demasiado, ayúdame a perseverar, ayúdame a sostenerme, ayúdame a seguir adelante. Y está ese deseo, ¿no? Está ese deseo, está esa motivación. Y les comparto algo súper rápido. Cuando yo tuve a mi bebé hace un año, ya va a cumplir 4 meses, 1 año 4 meses. Yo no canto victoria todavía, ¿verdad? Estoy pasando por depresión postparto, que ese tema también pues es como muy tabú de muchas mamás, de muchas personas, y para mí también lo era, ¿no? Y era como, me daba pena, o sea, me daba vergüenza. Pero pues cuando ya lo vas como asimilando o viendo que pues son situaciones que pasan, de verdad he vivido una etapa muy difícil, pero me siento abrazada por Dios, por las personas que están a mi alrededor, ¿no? También eso es súper importante, que Dios te abraza por las personas que te acompañan. O
sea, yo la verdad se me hacía algo muy hermoso, que yo había días que despertaba sin ganas de despertar y veía a mi esposo al lado, a veces llegaba, no sé, y me despertaba con un detalle, ¿no? De que buenos días, mi amor, qué bueno que estás con nosotros, o me dejaba un letrerito, o me mandaba algo, o así. Uh-huh. Una vez habló a la radio, para decirle a todo mundo que me amaba y que me dedicó una canción, ¿no? Entonces, son como cosas que yo decía. Anótale, mi cara. No, de veras, chicas, o sea, y muchachos, o sea, que nos escuchan. Cuando yo estaba más un día en la depresión, yo podía ver y puedo ver el rostro de Jesús en él. Y yo decía, puedo palpar cómo Dios me ama por medio de mi esposo. Y cuando yo estoy más triste o cuando más me ha llegado esa depresión, puedo palpar el abrazo de Dios en él, ¿no? Entonces, claro que en las amistades, que en tu prójimo, en la Eucaristía que te levanta, o sea, puedes palpar en verdad esta realidad. Esta realidad, o sea, no es que Dios baje y diga, ay, aquí estoy, o sea, si Él quisiera lo pudiera hacer, ¿verdad? Pero pues no, pero justo Él se muestra en todos estos detalles, en todas estas cosas que de verdad dices, esto es real, Dios está aquí presente, Dios me está diciendo que me ama. Y yo me cuestionaba mucho y decía, neta, ¿cómo y yo se lo expresé a él una vez, ¿no? A José le dije, oye, ¿no te es difícil amarme así? O sea, como que... Y recuerdo mucho, sé que es Dios también, voltea y me dice, ¿cómo? Y yo, pues así, yo con esta condición, que a veces me despierto chípilo, estoy así, ¿no? Y ella me dice, no, me hace más amarte. O sea, porque veo tu fragilidad y tu debilidad y yo quiero hacerte fuerte. No, entonces yo así como que, no, pues como que más dices, claro que es Dios también diciéndome, ¿no? A raíz de esto. Entonces, podemos palparlo de muchas formas, o sea, en muchas situaciones, ¿no? Sí, y bueno, nuestra relación, gracias por compartir eso, Aldonza, nuestra relación íntima con Dios es análoga a las relaciones que tenemos con otras personas humanas, ¿no? Y como en todas las relaciones es importante tener como esta madurez en el manejo de las emociones para saber separar lo que tal vez espontáneamente puedes llegar a sentir, porque también, bueno, ya me voy a agarrar de tu ejemplo, Aldonza, pues también José se equivoca de repente, ¿no? Y también, pues, seguramente te has frustrado, te has enojado con él alguna vez, claro, ¿no? O te has sentido triste por algo que él ha hecho, ¿ok? Pero saber como que separar esto que espontáneamente estás sintiendo de lo que puedes... Perdón. Y también, o sea, separar lo que estás sintiendo, pero también tener en cuenta que toda relación va cambiando, ¿va? Porque todas las personas, como dijimos de los primeros episodios, estamos en construcción, claro. Entonces vamos cambiando también las personas, la relación va cambiando, ¿no? Al principio estás enamorado, se siente bien padre, bien bonito, pero después pasa el enamoramiento, empieza lo difícil y ya es donde tienes que profundizar en el amor, ¿no? Y tienes que echar mano de los fundamentos, uh-huh, de los cimientos que hayas construido o ponerte a construir, porque de lo contrario esa relación no va a dar frutos buenos, porque no solo de sensaciones bonitas, claro, se vive, ¿no? El enamoramiento no es suficiente y pasa lo mismo en nuestra relación íntima con Dios. Y no porque Él tenga defectos, no porque Él se equivoque, no, sino porque nosotros nos equivocamos y también porque Él es nuestro maestro y nos quiere enseñar a amar de verdad y no solo por las mariposas que sentimos, no, si nos vamos también con Dios, los que estamos en estos ambientes, hablamos como de nuestro primer encuentro, ¿no? De recordar el primer amor. Ajá, mi primer amor, ¿no? Que queremos decir eso como esa primera experiencia íntima que tuvimos con Dios. Okay. Donde, pues sí, literal, sentías mariposas también con Dios, ¿no? Y sentías esa alegría como cuando estás saliendo con alguien nuevo. Pero no nos podemos quedar ahí en ese enamoramiento, ¿no? Pasamos también por momentos muy fuertes donde sientes que Dios no te pela,
¿no? Que en la espiritualidad cristiana le llaman la noche oscura, ¿no? Esos momentos que son como muy tenebrosos, que dices, ¿qué onda? O sea, en mi primer amor, en mis primeros momentos de caminar o de buscar a Dios, pues me sentía lleno de gozo, pero, o sea, y ahorita siento que, o sea, todo ha cambiado y pues, o sea, entonces empiezan a llegar dudas, empiezan a llegar como las ganas de volver a donde estabas antes, ¿ok? Pero toda crisis es oportunidad de crecer, ¿no? También en las relaciones de pareja, ¿no? Toda crisis es oportunidad de crecer, de hacerse más fuertes. Y debemos aprender que nuestras emociones solo nos indican que algo está sucediendo, ¿okay? Entonces nos predisponen, a lo mejor la tristeza nos predispone a querer estar echado todo el día, ¿no? A lo mejor el enojo nos predispone a explotar y decir, ofender a otros, ¿no? Atacar a otros. Okay. Las emociones nos predisponen, pero no nos determinan. Okay. Aunque yo esté enojado con Dios o con mi amigo y por mi emoción quiero alejarme, yo tengo la voluntad para decidir, ok, siento esto, reconozco, no tiene nada de malo sentir, no hay sentimientos o emociones negativas. Okay. Lo reconozco que está en mí, pero yo decido amar, ¿no? Yo decido seguir aquí. Entonces ese abrazo de Dios no siempre se va a sentir, pero cuando yo conozco a mi amigo y sé lo que él quiere para mí y los pasos que debo seguir para llegar a eso que él quiere para mí, aunque mi sensación sea de estrés, tengo confianza en él, ¿no? Aunque todo parezca oscuro, tengo confianza en él, ¿no? Y eso me permite vivir, aún a través del sufrimiento, cierta paz. Una paz que el mundo no puede dar, ¿no? Y una libertad interior. Me gustaría que me contaran, amigos, cuáles han sido sus batallas más difíciles en este camino con Dios, pero lo platicaremos en el siguiente capítulo. Entonces, amigos que nos escuchan, no se lo pierdan. Porque va a estar buenazo. Y de verdad, yo les invito a que ahí le pongan play, ¿no? En el siguiente capítulo, porque creo que de las batallas son las que nos hacen más fuerte y nos hacen seguir buscando la gracia de Dios en nuestro caminar. No se los pierdan aquí en su podcast íntimo. Íntimo Podcast surge como cumplimiento de nuestra verdadera misión: extender nuestras redes hacia aquellos a quienes nadie ha alcanzado. Únete a nosotros y descubre la alegría de vivir en la fe.